Hola a todos, mi nombre es Kendry Juliet Cuesta, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia, sede Ciencias del Mar, Turbo. El curso se llama Tradición y Paradigma. El docente a cargo es Luis Alfredo García. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre un tema fundamental, la educación popular, especialmente cómo la entiende Alfonso Torres Carrillo y cómo ésta se conecta con los paradigmas emancipatorios. Cuando hablamos de educación, muchas veces pensamos que únicamente es la escuela, los libros o los profesores. Pero la educación popular es mucho más que eso. Es un proceso político, cultural y social que busca transformar la realidad. Paulo Freire, uno de los principales inspiradores, decía que nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Los hombres se educan en comunión. Esa idea es la base para entender que la educación no solo transmite conocimiento, sino que también puede liberar. Y aquí entra el concepto de paradigma emancipatorio, corriente de pensamientos que entiende la educación como una herramienta para romper con la injusticia y la desigualdad y con la opresión. El contexto histórico de la educación popular. Este surge con fuerza en América Latina en la década de 1960 y 1970, en un contexto de desigualdad social, dictadura y movimiento de resistencia. Era una época en la que los pueblos luchaban por su derecho y la educación se convirtió en un escenario de lucha. Ya no se trataba solo de enseñar a leer y escribir, sino de generar conciencia crítica que ayuda a las comunidades a comprender la causa de su situación y a organizarse para transformarla. Por eso, la educación popular se desarrolló en comunidades campesinas, barrios urbanos populares, movimientos indígenas y afrodescendientes, sindicatos y grupos estudiantiles. Fue una educación hecha desde abajo, desde la necesidad real de los pueblos. Aportes de Alfonso Torres Carrillo. Alfonso Torres Carrillo es un investigador y educador colombiano que ha dedicado su vida a estudiar y a fortalecer la educación popular. Para él, la educación popular no es solo una simple metodología, no es solo dinámicas prácticas o talleres divertidos. Es sobre todo una práctica política porque se pregunta ¿para qué estudiamos? Al servicio de quién está la educación. Torres Carrillo afirma que la educación popular hoy se debe entender dentro de los paradigmas emancipatorios. Esto significa que la educación debe estar orientada a liberar, a transformar, a construir alternativas frente a la desigualdad, el racismo, el patriarcado y la explotación económica. ¿Qué es la educación popular y paradigmas emancipatorios? Hablemos ahora de qué significa la educación popular y se escriba en paradigmas emancipatorios. La palabra emancipar significa liberarse de algo que oprime. Por ejemplo,
liberarse de la pobreza, del racismo, de la discriminación de género o de la explotación laboral. Un paradigma emancipatorio es entonces una forma de pensar y de hacer educación que busca que la persona y las comunidades se vuelvan autónomas, conscientes y críticas frente a la injusticia. Esto se traduce en varios aspectos concretos. Defensa del territorio y el medio ambiente. Muchas comunidades rurales e indígenas usan la educación popular para organizarse y defender la tierra frente a megaproyectos que instruyen la naturaleza. Reconocimiento de la diversidad cultural. La educación popular no impone un único saber, valora los conocimientos antecedentes, las tradiciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, y los pone en diálogo con saber académico. La educación con perspectiva de género. La educación popular también se ha unido a luchas femeninas, ayudando a visibilizar y transformar la violencia y la desigualdad que viven las mujeres. Construir construcción de ciudadanía crítica no busca transformar trabajadores obedientes, sino ciudadanos que piensen, cuestionen y participen en transformación social. En resumen, cuando Torres Carrillo habla de paradigma emancipatorio, no está diciendo que la educación popular es solo enseñanza, sino que libera. Desafíos de la educación popular. Ahora bien, la educación popular enfrenta hoy muchos retos. Vivimos en un mundo marcado por el neoliberalismo, donde la educación se trata muchas veces como un negocio. La lógica dominante dice que estudiar sirve para conseguir empleo y que la calidad educativa se mide por resultados en pruebas estandarizadas. También enfrentamos el desafío de la globalización digital. El acceso desigual a tecnología genera nuevas formas de exclusión. En muchos contextos de América Latina, la violencia, el desplazamiento forzado y la pobreza dificultan los procesos educativos. Frente a todo esto, la educación popular sigue siendo un camino de resistencia y de esperanza. Nos recuerda que la educación debe estar en servicio de la vida, de la desigualdad y de la justicia social, solo del marco. Para cerrar, quiero insistir en tres ideas principales. Primero, la educación popular nació como un proceso de lucha y organización de los pueblos latinoamericanos. Segundo, Alfonso Torres Carrillos nos invita a entenderla hoy como parte de los paradigmas emancipatorios, es decir, como una educación que libera, que transforma y que ayuda a las comunidades a construir un futuro más justo. Y tercera, la educación popular sigue siendo urgente y necesaria. En tiempo de crisis, desigualdad y exclusión necesitamos procesos educativos que nos unan, que nos hagan críticos y que nos permitan soñar con sociedad diferente. En, en conclusión, la educación no es solo transmitir conocimientos,
Es también un acto político, un acto de amor